Live, y con ellos abordaremos pues esos temas referidos a la asesoría jurídica. En este caso, hoy vamos a hablar de la ley de la segunda oportunidad, entre otras muchas cosas, y sobre todo conoceremos también a dos profesionales. Tenemos ya aquí en los estudios de la calle Lisboa número 6. Les saludamos. Por un lado, tenemos hoy a Joan Font. Él es socio de Font Mora Sainz de Baranda, abogado ejerciente en el Colegio de Abogados de Baleares desde el año 1982 y está especializado en Derecho Mercantil y Concursal. ¿Cómo estás, Joan? Benvingut. Gracias, buen día. Buen día. Venga, y viene acompañado por Elena Avellaneda. Elena Avellaneda, bienvenida. Ambos Gracias. Abogados, ¿verdad? Y bueno, hoy me incluyo, aprenderemos un poquito más, como es el objetivo también de este programa, el servir a nuestra audiencia, pues eso, ¿no? En distintos temas referidos a la asesoría jurídica para aclarar todas esas dudas, ¿no? Hoy, como digo, hablaremos sobre un mecanismo que puede ayudar a mucha gente en dificultades económicas para tratar de regularizar su situación. Hablamos de la ley de la segunda oportunidad. ¿Qué es exactamente, para quien no lo sabe? El mecanismo, la ley de la segunda oportunidad introdujo el mecanismo en el 2014 para dar una solución a toda aquella gente, persona física, que como consecuencia de la crisis económica se había quedado sin ningún patrimonio, prácticamente sin ningún patrimonio, y continuaba acumulando deudas. Con este mecanismo, si se cumplen los requisitos de la ley y se es un deudor de buena fe, pues uno puede quedar totalmente liberado de todas las deudas y empezar de cero. Es la finalidad de la ley, empezar de cero. Uh-huh. O sea, la ley de la segunda oportunidad, que tiene en cuenta el historial crediticio, por tanto, del deudor, y qué requisitos hay para poder atenerse a esta ley. El mecanismo es un procedimiento judicial que tiene distintas variantes, pero en definitiva pasa por un concurso de acreedores en el cual el deudor, persona física, se ha quedado sin patrimonio. A través de ejecuciones individuales o a través del concurso de acreedores, el juzgado ha acabado transmitiendo todo su patrimonio. Y a través de este mecanismo, pues el juez autoriza a que se le condone, a que se le perdone todas las deudas. Tiene que ser un deudor de buena fe, es decir, no tiene que haber sido condenado penalmente por un delito contra el patrimonio, contra la hacienda o la seguridad social. No tiene que haber sido calificado su concurso como culpable. Y no tiene que incurrir en nuevas deudas, porque las nuevas deudas no se verían afectadas por esta condonación, con esta remisión de pasivo. ¿Y cómo demuestra esta persona, ¿no?, que cumple esos requisitos? Bueno, como he dicho, el procedimiento es un procedimiento judicial donde se tiene que hacer la solicitud. Primero se tiene que tramitar el concurso con un previo mini procedimiento que es un intento de acuerdo extrajudicial de pagos en según qué ocasiones, y tienes que presentar la documentación que te dice la ley, justificar que en la liquidación del concurso se te ha ido todo tu patrimonio, que se te dan los requisitos, que no has sido condenado, que no ha sido calificado de culpable, y pedir al juez que te libere de todo el pasivo, de todas las deudas. Bueno, otro punto también es el no haber rechazado una oferta de trabajo en los últimos 4 años. Ajá, importante. Muy bien, pues hablamos ahora de las medidas introducidas por la ley de segunda oportunidad, que se basa en dos instituciones principales, ¿no? Sí, bueno, se basa en el acuerdo extrajudicial de pagos, y se basa en la liquidación concursal, como ya he dicho. El procedimiento judicial de concurso es un procedimiento que está destinado o bien a llegar a un acuerdo con los acreedores, que sucede en muy pocas ocasiones, no llega a un 5% de los concursos, o que acaba en la venta de todo el patrimonio del deudor. Una vez finalizado este procedimiento, porque no se puede pedir antes, tiene que ser cuando ha finalizado el concurso, se puede pedir permiso al juez para que nos libere de todas las deudas. Como consecuencia de la liberación de las deudas, pues no nos pueden exigir nada de lo que debíamos antes, y no nos pueden tener en registros de deudores, de los que existen, las NEF,
etcétera. Y si estamos, nos tienen que eliminar de la lista. Hay un registro público concursal en el que durante 5 años aparecemos como beneficiarios de esta remisión de deuda, de esta condonación de deudas, pero es un registro público que solo puede ser consultado por administraciones públicas o quien tenga interés en hacernos un préstamo, por ejemplo, para asegurarse de que no debemos más. Claro. Entidades bancarias, etcétera. Oye, y una vez las deudas se saldan, ¿desaparecen para siempre? Sí. Sí. Se empieza de cero otra vez. Sí. Muy bien. No te pueden reclamar nada, ni judicial ni extrajudicialmente. Y bueno, también otra pregunta que se haría, ¿no? En este caso del deudor, ¿aparecería en alguna lista de morosos? ¿Seguiría apareciendo? No. Como ya he explicado, no. Salvo el registro público concursal y durante 5 años, que esto es por ley, no puedes aparecer en ninguna lista privada de bancos, de financieras. Se eliminaría tu registro. Esta sección especial no tiene nada que ver con la lista de morosos ASNEF, etcétera. Venga, entonces se libraría de las deudas, pero en todos los casos, porque habrá casos distintos, ¿es en el 100% o puede ocurrir un pequeño porcentaje que esto no sea así? Es básicamente en el 100%. Hay, según la modalidad que escojamos, habremos tenido que pagar los gastos del concurso, siempre. En algunas ocasiones incluso habremos tenido que pagar Hacienda y Seguridad Social, el crédito público, pero hay un procedimiento dentro de las 3 modalidades que hay de procedimiento para liberarse del pasivo. En uno de los procedimientos el juzgado nos da 5 años para pagar las deudas de Hacienda y Seguridad Social, y si no las podemos pagar, incluso así podemos quedar liberados de todas las deudas si hemos destinado a pagar lo que hemos podido una parte de nuestros ingresos. Si hemos destinado a pagar hasta donde hemos podido una parte de nuestros ingresos fijos, aunque no hayamos pagado toda la seguridad social, toda Hacienda y todos los gastos, quedamos liberados igualmente del pasivo. Pasa lo mismo con la hipoteca. Una vez, tienes que pagar la hipoteca, pero en el momento de liquidar el inmueble sí que se te puede exonerar del pago del crédito hipotecario si tu inmueble tiene menor valor que la hipoteca una vez liquidado. Claro. Es decir, si a ti el banco te quita tu casa, pero con la venta de tu casa no se ha pagado todo el préstamo, la parte no cubierta también queda liberada. Muy bien, y bueno, las deudas, habláis de Hacienda, de hipoteca, etcétera. ¿Qué deudas deja de pagar? Todas. ¿Cuáles? Todas, 100%. Todas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que si durante los 5 años siguientes a que el juez nos conceda la liberación de todas las deudas, venimos a mejor fortuna, nos toca la lotería o simplemente recibimos una herencia, sí que cualquier acreedor puede pedir que se nos retire el beneficio y que con la herencia o con el premio de lotería que hemos conseguido pagar las deudas. Esto puede suceder. Es decir, con el beneficio concedido, con todas las deudas liberadas, perdonadas, si venimos a mejor fortuna por un motivo u otro, el beneficio queda sin efecto. Mira, curioso, también es importante nombrarlo también. Bueno, ¿cuánto también el coste, ¿no? del proceso? Porque ¿cuánto puede costar para llegar el coste estaría, hay que pensar que aquí interviene el juzgado, interviene el mediador o administrador concursal, interviene un notario o un registrador, según que la persona física sea comerciante, empresaria o no, y interviene el abogado. Pero aquí podríamos calcular un promedio de 3.000 o 4.000 euros. Varía mucho, hay muchos factores que intervienen en el precio, como los ingresos, la vivienda, el importe de la deuda, obviamente la minuta de los profesionales y, bueno, si hay avales en la deuda, si el régimen económico matrimonial es de gananciales, hay muchos factores que influyen en eso. Un tema importante que la gente tiene que saber es que
la condonación de las deudas, la liberación de las deudas, afecta únicamente al deudor que lo pide. Pero si tenemos el típico caso muy, muy frecuente de un señor que ha pedido varios préstamos y las entidades financieras han pedido avales de familiares, de amigos que han avalado esta deuda, el deudor que pide que se le libere de las deudas, si lo consigue, esta deuda queda liberada para el deudor, pero no para los avalistas. Claro. El banco puede ir después contra el resto de avalistas. Ya. Esto hay que saberlo. Venga, importante. Hemos hablado ya de qué ocurre en el caso de tener una hipoteca y en este caso también el dinero, ¿no? Hablamos habéis dicho de una media de entre 2.000 y 4.000 euros. Sí. Claro, una persona deudora se preguntará cómo voy a tener, ¿no?, ese dinero para pagar a todos esos profesionales. Bueno, pero después ya entras a un acuerdo con los profesionales que te gestionan el asunto. Hay que tener en cuenta que a la larga o a la corta es rentable. Piensa que por 3.000 o 4.000 euros puedes quedar liberado de deudas de 40.000, de 30.000, de 400.000, de 4 millones. Luego, claro. Porque no hay límite. Tú puedes deber 3 o 4 millones de euros y quedar liberado de todas las deudas. Sí, el único límite son hasta 5 millones de euros de deuda que se puede tener. Luego, nosotros, por ejemplo, nos adaptamos bastante a la situación del deudor. Claro. La cada forma caso de pago, es distinto. Sí, mensualidades, nos adaptamos bastante. Muy bien, y el tiempo, ¿no?, que suele durar o que puede durar este procedimiento también depende de los casos. Este es otro tema. Sí, depende de cada caso, porque piensa que, como he dicho, está vinculado a un procedimiento concursal y a veces a un previo procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos. Ya no depende del deudor ni de los profesionales, depende del juzgado. Puedes calcular pues un mes para preparar el expediente, entre que el cliente va a buscar la documentación que le pides, tiene que ir a bancos a recoger toda la documentación donde se reflejen sus deudas. Penales. Sí, esto lleva bastante... Es lo más largo, ¿no?, digamos, sí. el proceso más lento. Después presentas el procedimiento, pues puedes calcular entre 6 meses sería muy rápido y un año, 14, 15 meses sería un periodo normal de tiempo. Claro, depende también, si tiene bienes a liquidar el deudor, aquí ya se alarga un poco el procedimiento. Pero sí, estaríamos hablando a lo mejor en el acuerdo extrajudicial de 3 a 6 meses. Si solo se tienen deudas ordinarias, que serían préstamos, tarjetas de créditos, etcétera, aproximadamente un año. Y una vez, si ya estamos hablando del deudor con bienes inmuebles, etcétera, podríamos hablar de 2 años a lo mejor. Luego, si el deudor tiene deudas con las administraciones públicas, ya aquí se alarga bastante el proceso. Se llama un proceso largo y podríamos hablar de unos 5 años. Bueno, pero en general, ¿verdad? En líneas generales suele ser algo media, rápido, ¿no? Algo más rápido. Sí, incluso en el supuesto de que hay administraciones públicas, Hacienda y Seguridad Social, se puede alargar 5 años porque es el plazo que nos da la ley para hacer un plan de pagos que he mencionado antes, para pagar con nuestros ingresos, y que podemos quedar liberados de deudas aunque no cumplamos el plan de pagos, aunque no paguemos todas las deudas. Pero incluso así, el juez nos da una remisión provisional de las deudas supeditada a este plan de pagos de 5 años. Pasado los 5 años nos daría la remisión definitiva. Muy bien. Y lo que también es importante saber es que, como hemos empezado diciendo, esto está pensado para deudores de buena fe. Por tanto, si se oculta alguna información, nos pueden retirar el beneficio y volvemos a tener todas las deudas que nos habían perdonado. Por ejemplo, si ocultamos que hemos sido condenados por un delito contra la hacienda pública, lo hemos ocultado y después sale a la luz,
nos pueden retirar el beneficio. O algún tipo de ingreso. O hemos ocultado Algún ingresos. inmueble. O el típico asunto de que tenemos una casa pero la hemos comprado en contrato privado y no lo conoce nadie y lo ocultamos. Si se acaba sabiendo, nos pueden retirar el beneficio y evidentemente nos quitarían la casa. Y durante ese proceso la persona deudora puede continuar con su actividad laboral sí, o profesional. Totalmente, Problema, sí, no hay ningún tipo de problema. No hay problema ni restricción. Esto está pensado para matar todas las deudas que una persona tiene en un momento dado. Para que esta persona pueda continuar con su actividad, bien sea como empleado, bien sea como autónomo, como empresario, pueda continuar de cero. Porque hasta que se promulgó esta ley en el 2014, la situación típica en el 100% de los casos es que una persona física, o porque se endeudaba con una compra de una vivienda que no podía pagar, o con préstamos, o por consumo, o un empresario individual, del típico autónomo que entraba de lleno en la crisis, pues acababa perdiéndolo todo y se quedaba con las deudas. Y le costaba reiniciar una actividad porque cada ingreso que tenía lo tenía embargado, se lo podían quitar, no podía comprar nada, no podía adquirir ningún activo a su nombre porque se lo embargaban y se lo quitaban. Pues para dar una solución a toda esta gente, que hay mucha gente en esta situación, muchísima, y darle una salida y que pueda empezar de cero, se promulgó la conocida como Ley de Segunda Oportunidad. Bueno, pues de ella hemos hablado hoy durante todo este rato. Cada viernes recordamos que a las 10:30 Font Mora Saint de Baranda protagoniza este espacio. Hablamos de asesoría jurídica hoy, conociendo un poquito más la Ley de Segunda Oportunidad y esperamos que sirviendo de ayuda a algunos de nuestros oyentes. Si no, pues ya sabéis, cada viernes estamos aquí, Font Mora Saint de Baranda también. Y bueno, hoy han venido aquí a la calle Lisboa para eso y bueno, que... vale, yo me gusta decir lo que ocurre, me dicen que os pregunte, que esto también está bien, que lleguen preguntas aquí al estudio, que qué tengo que hacer si me veo con deudas, dónde tengo que acudir. Bueno, sabemos, Font Mora Saint de Baranda, trabajáis para ello también, ¿dónde estáis? Asesorarse, eso para empezar, bien, buen profesional, y nosotros nos encontramos en Avenida Alejandro Rosselló número 40, octavo. Muy bien, venga, ahí están. Se puede poner en contacto con nosotros. Claro que sí. Y si no, ya sabéis también, desde Radio Calviá, les conocemos ya bien desde hace 3 semanas y seguiremos cada viernes emitiendo esta sección. Hoy hablando Ley de Segunda Oportunidad. Lo tenéis además registrado también en Facebook, en imágenes, en nuestro Facebook Live. Ahí habéis visto a Elena Avellaneda. Muchísimas gracias por haber venido hoy hasta aquí. Y a Joan Font también, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta el viernes que viene. Muchas gracias. Aquí lo dejamos con ellos, agradeciéndoles su colaboración.